Buenas tardes, somos los profesores Santiago Sevilla y Zara Batres. Ambos somos doctores en estudios literarios, somos profesores de escritura creativa e impartimos en diferentes universidades tanto literatura como didáctica de la lengua y la literatura, además de poesía y también talleres de escritura creativa. Tenemos amplia experiencia en estos talleres. En mi caso, he llegado a registrar algunos cursos con un método pedagógico propio y llevo algunos años dedicándome a esta materia, tanto en universidades como en centros del tipo de Fuente Taja y otras salas, ¿no? Bien, nosotros lo que hemos hecho es poner esta experiencia que tenemos al servicio de este proyecto que presentamos al Congreso Internacional en contextos psicológicos, educativos y de la salud. Se llama el Taller de Escritura Creativa como estrategia colaborativa para la formación en competencia literaria, porque precisamente lo que pretendemos hacer es mejorar esa competencia literaria y familiarizar a los futuros docentes con estas herramientas creativas que pueden utilizar para mejorar a su vez las técnicas educativas. Bien, pues esta comunicación se va a componer de 5 puntos. Vamos a empezar definiendo qué es el aprendizaje colaborativo para luego ponerlo en relación con la competencia literaria y en los últimos 3 puntos plantearemos qué hemos hecho nosotros en nuestras respectivas aulas metodológicamente a nivel de resultados y en discusión y conclusiones de lo que hemos recibido. El aprendizaje colaborativo es especialmente importante en lo que nosotros queremos hacer porque como docentes, en muchos casos, ¿no?, de alumnos en magisterio, ellos y ellas tienen muy adquirido, ¿no?, este modelo y no tanto a lo mejor las técnicas para escribir. Entonces el coaligarlos es muy relevante, ¿no? Tanto el aprendizaje colaborativo como el cooperativo promueven el compromiso de cada miembro de un grupo con el aprendizaje de los demás porque fomentan la interdependencia, sin competencia, ¿no? Y eso esencialmente es un taller de escritura. Agrupar alumnos, en muchos casos, para que puedan generar conjuntamente un producto, ya sea un relato, un poema, una representación teatral. El diálogo que se establece entre ellos puede favorecer procedimientos y competencias necesarias para muchas tareas. La planificación del tiempo, la comunicación, la solución de problemas, la toma de decisiones, la capacidad innovadora y creativa, ¿no? Todo esto está incluido dentro del taller. Cuando yo voy a crear una pieza literaria, pues si estoy en el aula, claro, tengo que planificar muy bien el tiempo para poder terminarla o poder hacerla en el tiempo dado. Tengo que comunicarme con mis compañeros, tengo también que poder solucionar problemas, ¿no?, de dificultades que se dan a la hora de escribir y también decisiones que hay que hacer para construir un cierto texto y por lo tanto estaríamos innovando y creando, ¿no? Esto es lo que un alumno de magisterio hace en nuestras aulas cuando hacemos estos talleres. El aprendizaje colaborativo se diferenciaría del cooperativo en el énfasis que pone cada uno de ellos. En el caso del colaborativo, estamos pensando en una estructura más flexible en la que hay unos roles, pero que pueden ser intercambiables, pueden evolucionar según las necesidades, que es también lo que en muchos casos se da a la hora de escribir, ¿no? Juntamos a unos alumnos, pero no lleva un esquema definido, porque eso establecería una cortapisa a la creatividad. Barkey, Cross y Mayor nos plantean una serie de aspectos que tiene que tener el aprendizaje colaborativo. Tiene que ser intencional, de manera que el docente ofrece una estructura para construir conocimiento, que en nuestro caso sería construir una historia, que tiene más que ver, ¿verdad?, con las vivencias y la generación de un producto imaginativo. Tiene también un carácter activo en el que se hace una distribución de tareas. En el caso del taller, como decíamos, es necesaria esa flexibilidad para que los alumnos, pues en algunos momentos escriban conjuntamente, en simetría, en otras ocasiones se repartan, ¿no?, los roles, pues alguno a lo mejor escriba, otro busque términos, otro genere las figuras.
literarias. El tercer aspecto sería la construcción de artefactos culturales con un significado compartido, que en este caso resulta evidente porque a la hora de escribir un relato, los alumnos están haciendo un producto basado también en lo que ellos han recibido, ¿no? De lo que es un relato, lo que es una poesía, y hacen un producto a su vez propio de cada grupo. Bien, la competencia literaria la vamos a poner ahora en relación con el aprendizaje colaborativo. La competencia literaria es la capacidad para comprender y producir de forma crítica textos de un valor simbólico e imaginativo. Cerrillo y García nos dicen que es necesaria una definición operativa, que es lo que pretendemos nosotros hacer aquí. Cuando alguien escribe un relato, y lo escribe además conjuntamente, se pone de manifiesto lo que Riquet planteaba como una función de tipo dialógico, ¿no? Una función más en un sentido estricto de cómo él lo decía, ¿no? De la relación entre el yo o una mismidad y el tú y una ipseidad. Es decir, hay un encuentro entre varios, ¿no? Entonces, tenemos que plantear, también con lo que va a comentar luego Izara, para que los alumnos puedan crear esa relación entre los alumnos y del producto que quieren generar. Sí, como dice mi compañero, además el concepto de colaboración, ¿no? En este caso la idea de colaboración es bastante importante. De hecho, ya veremos cómo hemos utilizado para muchos ejercicios las wikis, ¿no? Que precisamente son una de las herramientas colaborativas más importantes y que más se utilizan en este momento, muchas veces en la enseñanza online. Nosotros como profesores, sobre todo en los grados de educación, que es donde más hemos impartido clase, nos preocupa encontrar estos recursos para que los futuros docentes puedan tenerlos a su alcance. Y para ello hemos ido a los mismos orígenes del taller de escritura creativa, ¿no? Desde los ejercicios de escritura automática, que como sabemos son de desbloqueo ante todo, hasta los cadáveres exquisitos o las quetzes surrealistas, en las que se realizan importantes ejercicios de transfiguración a partir de elementos urbanos, convertir esos elementos urbanos en imágenes, etcétera. Surrealistas como Breton, Eluard, Desnos, etcétera, como bien nos recuerda Marie Bancourt en su libro El París de los surrealistas, impulsaron importantes técnicas, como ya decía, la mayoría de ellas basadas en la utilización de la metáfora, que son fundamentales en el origen del taller de escritura creativa tal como lo conocemos hoy en día. ¿Por qué? Pues porque estos ejercicios, estas técnicas que impulsaron los surrealistas se irían desarrollando y de ellas beberían décadas después pioneros como Raymond Queneau, autor de los célebres ejercicios de estilo y cofundador en 1960 del taller Oulipo, Ouvroir de littérature potentielle o taller de literatura potencial, en el que se pretendía una total libertad de creación, aludiendo constantemente a aquello que podíamos extraer del subconsciente, ¿no? Y a la armonización de esos estados de el sueño y la vigilia, tal como había pretendido ya Breton en sus manifiestos surrealistas. Por otro lado, la irrupción de las estrategias de gamificación, esto ya fue en años posteriores, también ha dejado su pozo en las técnicas creativas, ¿no? Sobre todo en la actualidad ya tenemos o hemos adquirido teorías como la del estado de flow o estado de flujo, que se centra en mantener la motivación y la tensión del reto creativo en su justo grado, como nos recuerdan autores como Ordaz, que ha analizado algunos de estos factores. Son conceptos que ya hemos hecho nuestros, que hemos incorporado también a los métodos creativos. La hipótesis fundamental, desde luego, de la investigación es que el taller de escritura, como estrategia colaborativa, permite una mejora holística de la creatividad y de la expresión literaria, como bien ha expresado mi compañero Santiago, ¿no? Bien, entonces, en estos talleres que hemos realizado nos planteábamos como objetivo general dotar a los docentes de herramientas para el trabajo de la creatividad y de la mejora de su competencia literaria. Y para ello lo hemos dividido en unos objetivos específicos que serían los siguientes. Enseñarles a emplear recursos literarios para la construcción de estos textos, de narraciones, poemas. Dar a conocer a los docentes, por lo tanto, narraciones
nociones narratológicas y el uso de la metaforización de los textos literarios, y con ello mejorar la expresión de estos docentes, valorar el potencial del relato breve y del poema como recursos didácticos y, por último, ofrecer herramientas efectivas para profundizar en la escritura de textos narrativos y líricos. A nivel metodológico, lo que hicimos fue trabajar con unas muestras de alumnos de la Universidad Antonio de Nebrija y de la Universidad de Alcalá, en ambos casos de magisterio, y aplicamos los siguientes instrumentos. Aplicamos, por un lado, catalizadores, entre los que estaban los ejercicios de la gramática de la fantasía de Rodari, los ejercicios de estilo de Queneau, que ya ha mencionado Izara, trabajándolos con la pizarra digital, en grupos, con muestras del libro y otros ejemplos. Los juegos tipos si fuera, que luego vamos a ver en ejemplo también. Ejercicios de sinestesia y escritura de poemas a partir de citas célebres. En relación al procedimiento, lo estructuramos, por un lado, a nivel narratológico en los 4 niveles de la enunciación, la historia como el planteamiento del que parte la historia, del que parte la ficción, las voces, la construcción de aquellos que intervienen, narrador y personajes, el relato como el conjunto de estructuras necesarias para elaborar el cuento, y la narración como aterrizar ya las expresiones y figuras necesarias para la expresión propiamente artística. En cuanto a la parte centrada en la poesía, pues como ya dijimos, hemos decidido dividirla en esos 2 bloques, dividir nuestra actividad en esos 2 bloques. El trabajo que hemos realizado basado en técnicas surrealistas se ha centrado en el uso de la metaforización, pues para que principalmente los alumnos se familiarizaran con la metáfora, supieran distinguir adecuadamente, ya que hay veces que a veces hay un poco de confusión respecto a esto, qué es un texto en prosa, qué es un texto poético, qué es prosa poética, etcétera, y que supieran diferenciar todo ello y sobre todo se familiarizaran con la metáfora, entendieran qué es y cómo podemos llegar a ella y a su utilización y a su dominio incluso de una manera absolutamente lúdica, ¿no? Y creativa. La primera fase, pues para ello hicimos todo un trayecto pedagógico. La primera fase pues la denominamos estación de partida, es decir, iniciación. En ella los alumnos tuvieron que escribir una serie de poemas breves a partir de citas célebres y tuvieron que hacerlo de forma colaborativa. De hecho, utilizamos también las wikis para que pudieran compartir entre los grupos el trabajo que habían hecho. Muchos de ellos lo acompañaron de imágenes también. Por otra parte, hicimos ejercicios de iniciación a la metaforización a través del juego, si fuera. Ya veremos en qué consiste este juego cuando lleguemos a la diapositiva correspondiente. En la segunda fase de desarrollo, cuando ya iniciamos el trayecto propiamente dicho, utilizamos el vínculo sinestésico, el trabajo con los sentidos y la metáfora a partir de personajes literarios para familiarizar a los alumnos, ya no solo con los personajes literarios, sino también con la asociación de conceptos remotos. Y en cuanto a la tercera fase o estación de llegada, conclusión, realizamos una sesión enteramente dedicada a ejercicios de estilo literario inspirados en el modelo surrealista de los ejercicios de estilo de Queneau. Es decir, los alumnos tenían que partir de un mismo texto y contarlo de diferentes maneras, con diferentes estilos. Obviamente el estilo poético era el más importante y el que más peso tenía para realizar la oportuna comparativa con los primeros ejercicios desarrollados y ver el progreso que habían hecho los alumnos y poder analizarlo. Bien, pues vamos a ver ahora cómo se produjo la mejora en cuanto a la competencia literaria, ¿no? Al aplicar aprendizaje colaborativo. Podemos ver, en el caso de la narratología, que si observamos un ejemplo de un relato entregado el primer día, un relato intermedio y uno al final del taller, una progresión en la complejidad y también en el uso de los recursos. Este grupo de alumnas al principio planteó un relato que se puede observar que, bueno, es breve, no está a lo mejor tan cuidado, tiene algunas pequeñas erratas señaladas, pero sobre todo podemos ver que
hay poca coherencia y poca elaboración, ¿no? Vemos que el relato se construye como como en una especie de escena, más bien, ¿no? Una mañana soleada, entonces una voz masculina, no hay un claro sentido como disgregado, no hay una gran continuidad ni en cómo está escrito ni en cómo está incluso presentado. Son casi como 5 párrafos aislados de distintas tomas, pero no serían un relato como tal. En un relato intermedio, cuando ya había sido trabajada la parte de la historia y de las voces y de la estructura, ya podemos ver que las alumnas construyen un relato no solo más extenso, sino también más tramado, más elaborado. Podemos ver que hacen incisos, por ejemplo. De los personajes se hacen estas pequeñas aclaraciones para dar matices, ¿no? Al ver a su mejor amiga que lo estaba pasando mal, o después sin esperarlo, indican, ¿no? Matizan las reacciones del personaje y le ponen en relación con otros. Y también vemos cómo incluyen algunos elementos que relacionan las partes del relato, ¿no? Durante unos días, que nos da relación entre los hechos o incluso consecuencias, ¿no? En base a lo anterior, ocurre que, por lo tanto, Margaret empieza a sospechar. Por último, el relato que ya se entregó después, ¿no? al término, que ya también habían visto la parte de narración propiamente dicha, es decir, de empleo de estilo, además de que es mucho más extenso, este solo es un fragmento, se ve cómo también hay un empleo estético, ¿no? Es decir, las alumnas emplean algunas figuras para recalcar algunos aspectos. Por ejemplo, este relato que está basado en los músicos de Bremen, los personajes se nombran entre sí con metonimias, se representan con elementos de su aspecto. Hay repeticiones, como que los personajes temen que les echen al puchero, les echen de casa. Se ven construyen secuencias, ¿no? De relación entre lo que hacen los distintos personajes. Es decir, hay una clara coaligación entre lo que ocurre y además hay un cierto sentido estético. Bien, en cuanto a la parte de poesía y metaforización, también podemos observar un claro progreso por parte de los grupos de alumnos, ¿no? En primer lugar, en cuanto a las composiciones del primer ejercicio, la poetización a partir de citas célebres, es decir, ellos elegían una cita célebre de un autor sobre el tema de la educación y a partir de él hacían un poema. Podemos observar que las composiciones son excesivamente simples y son marcadamente tendentes a la prosa. De hecho, se quedan bastante en la superficie, es decir, es difícil encontrar un nivel de profundidad o de reflexión que vaya más allá de bueno, pues algunas ideas preconcebidas o estructuras en las que ellos se sienten seguros o se mueven con seguridad, y como podemos ver, el uso de la metáfora la mayoría de las veces brilla por su ausencia. El siguiente paso, en este caso, fue realizar este juego del si fuera, a través del cual se pretendía familiarizar a los alumnos con una iniciación a la metaforización de una manera lúdica, como lo hicimos a través de la alegorización, utilizando alegorías. Es decir, uno de los alumnos proponía un personaje, pensaba en un personaje, los demás no sabían de quién se trataba y lo tenían que averiguar realizando preguntas que tenían que empezar obligatoriamente con si fuera. Si fuera una comida, si fuera un paisaje, si fuera un cuadro, etc. Podían proponer cualquier cosa que se les ocurriera, siempre empezando con si fuera, de manera que el compañero tenía que convertir, transformar, transfigurar, hemos hablado antes de esa palabra, a esa persona o ese objeto en esas cosas que sus compañeros le proponían, en una comida, en un perfume, en un juego, en un paisaje, etc., para que ellos pudieran llegar hasta el personaje, ¿no? Como ejemplo tenemos este que pueden ver aquí, de Harry Potter. ¿Cómo llegaron los compañeros del grupo hasta Harry Potter? Pues haciendo preguntas como, por ejemplo, si fuera un color, ¿qué color sería? Si fuera un traje, ¿qué traje sería? Pueden ver las respuestas en esta columna, ¿no? Entonces, a partir del color negro, del sabor de los vernicelli negro de disepia,
del helicóptero, de Londres de noche, del regaliz negro, la época victoriana, la fiesta gótica, etc., ellos llegaron a descubrir que se trataba de Harry Potter. El siguiente paso, ya que este era un ejercicio de transición, fue realizar ejercicios de sinestesia, porque una vez familiarizados los alumnos con las alegorías, las metáforas, la importancia de crear imágenes, etc., llegó el momento de la asociación de ideas o de conceptos a simple vista remotos. Dejamos que la imaginación volara y los alumnos pudieron asociar a personajes del Quijote con un tacto, un color, un olor, un sabor, etc. Es decir, los 5 sentidos, un gusto. Entonces, bueno, aquí pueden ver algunos ejemplos de relaciones del personaje del Quijote o del personaje de Sancho. En la diapositiva que vemos a continuación también hay otros ejemplos, pues con la vista, el oído, el gusto, el tacto, cosas que les sugieren a los alumnos, y cada alumno proponía diferentes cosas. Había veces en las que coincidían y esto también llevaba a discusiones interesantes, de ahí la importancia también de lo dialógico, ¿no? Para comparar, contraponer, ver, etcétera, ¿no? Los resultados y que ellos mismos lo analizaran. Como pueden ver, los párrafos son mucho más extensos y los alumnos penetraron mucho más en esta actividad que en la primera que hemos visto. Es decir, pasaron del nivel superficial a un nivel mucho más profundo. Como pueden ver por estos párrafos, fueron más analíticos, dejaron más volar la imaginación y le dieron alas a la relación con los 5 sentidos, a la sinestesia, para ver lo lejos que les podía llevar. Bien, y por último, en la estación de llegada, como la llamamos, después de haber realizado todo este trayecto sobre el que además los alumnos tenían discusiones posteriores, reflexiones a través de la técnica dialógica y compartían todos los ejercicios en las wikis, hablaban en los foros, etc., en los ejercicios de estilo, atendiendo a la creación de un texto poético, se puede observar un mayor dominio tanto de la metáfora como de la transfiguración. Es decir, en este ejercicio los alumnos, a partir de un texto que les era dado, no el mismo que utilizaba Queneau, sino otro, ellos tenían que transformarlo contando lo mismo pero de diferentes formas. Se les propuso que lo contaran como si fueran youtubers, como si fueran periodistas, como si fueran narradores, etc. Y se les propuso sobre todo este estilo poético, ¿no? Transforma el texto en poesía. Entonces, bueno, una vivencia tan sencilla como un hombre que va por el metro, casi se cae con una cáscara de plátano, luego mira su reloj, luego sube las escaleras, lo transformaron en el poema que pueden ver a continuación y donde es evidente la utilización de metáforas. Pueden ver palabras como el abismo, hablan de la nada por semblante, hablan del absurdo de una manera mucho más metafísica que antes, digamos, se acercan un poquito por lo menos a esa tendencia hacia la metafísica, hablan del cuerpo de sus costillas, hablando como del núcleo del espíritu. Es decir, son capaces de transfigurar, son capaces de utilizar la metáfora para referirse a diferentes estados, para hablar de tristeza, para hablar de alegría, para hablar de dolor. Si comparamos este ejercicio con el primero que vimos, podemos ver un claro progreso, y ya no solo en la utilización del recurso de la metáfora, sino también en la capacidad para profundizar en el contenido, para dejar volar la imaginación, el sentimiento, etc. Y también en la forma, ya que además son los propios alumnos los que se han encargado de corregir la composición poética, como pueden ver por las palabras que están en rojo. Bien, pues ya solo nos quedan la discusión y conclusiones, en la que podemos ver cómo el aprendizaje colaborativo aplicado al taller lleva a que los grupos escriban historias con un planteamiento cada vez más original, den con personajes más complejos, estructuras mejor definidas, emplean recursos para reforzar, ¿no?, el tema de los relatos a figuras y otras expresiones, y del mismo modo se puede apreciar en los resultados presentados que los alumnos adquieren una mayor capacidad también para el estilo, la profundidad, el empleo de figuras literarias, retóricas, a través de los ejercicios colaborativos en las técnicas surrealistas.
Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias.